Bienvenido a una nueva aula. Esta es donde vamos a aprender a aprender. Sí, no te rías, aprender a aprender. La palabra aprender nos explica un tremendo secreto. La A, antes de prender, indica lo contrario. Es decir, algo que está aprendido, de tenerlo agarrado, como conceptos o aprendizajes anteriores, y para aprender tenemos que soltar. Aprender es soltar. Es un proceso, por otra parte, el aprender. Está ligado con experiencias prácticas y tiene 4 etapas. El proceso de aprendizaje tiene 4 etapas. La ignorancia, la información, el conocimiento y la sabiduría. Repetí conmigo: la ignorancia, la información, el conocimiento y la sabiduría. Recordadlos bien estos conceptos porque los vamos a utilizar bastante. Como en todo proceso creativo, donde tenemos que aprender algo nuevo, caso el poder alcanzar un nuevo trabajo, caso lo que quieras alcanzar, también están presentes estas 4 etapas. Por otra parte, digo alcanzar porque es algo anhelado por nosotros, que tenemos que estirarnos para hacerlo. Por ejemplo, alcanzar algo que está alto, es para nosotros, solamente tenemos que alcanzarlo. Hay que hacer un esfuerzo extra, no está al alcance de nuestra mano. Tenemos que extendernos. Imposible poder alcanzar lo que ya está preparado para nosotros sin vivir cada día una de estas 4 etapas. Esto es aprendizaje, y aprendizaje es un proceso, lleva un tiempo. Para algunos será rápido, mientras que para otros, más perezosos, será más pesado, más trabajoso. Pero todos podemos. El proceso de aprendizaje lo utilizamos desde que nacemos y nunca terminamos de aprender. Es un proceso sin fin. Tampoco nunca llegamos a una meseta donde no hay más nada para aprender. No, cuidado con conformarnos que podemos autoboicotear nuestro futuro. Y si es justamente en el futuro donde hemos de vivir todo el resto de nuestros días, es mejor que le prestemos mucha atención a estas enseñanzas. Abramos ahora la mente, tenemos que alcanzar el nuevo trabajo y tiene que ser el mejor, el que más nos guste, el que más nos divierta, el que más nos prestigie, donde podamos prosperar y que nuestra remuneración sea altamente beneficiosa para nosotros y para nuestra familia. ¿Sabe dónde comienza todo? Todo comienza en el estado de ignorancia. Es verdad, todos somos ignorantes, pero en temas diferentes. Al ser humano le es imposible saberlo todo. Poder reconocer nuestra ignorancia es ya un principio de sabiduría, porque abre la puerta del aprendizaje. Tomar conciencia del estado de ignorancia ya es ponernos en marcha. Declararnos en ignorancia es el primer paso del aprendizaje. Es medio loco, pero es así. Presta atención. Salmo 51:6 dice: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quiere decir que antes no la tenía. Proverbio 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbio 1:5. Mira, lee Proverbio 1:5. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Cómo viene el saber? Por el oír. Proverbio 9, del 8 al 9. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Porque el sabio sabe declararse en ignorancia para poder aprender algo nuevo. ¿Te das cuenta? Quien acepta estar en el estado de ignorancia es quien se vacía de conocimientos anteriores en determinado momento y abre su mente para aprender algo nuevo. Esta es la actitud de los sabios. Esto es el proceso del aprendizaje. Algunas personas no quieren aprendizaje alguno y se conforman con la realidad, no ven nada que requiera cambios en el futuro, entonces el proceso de aprendizaje se paró. Hay muchos así, ¿eh? Hay 2 fuerzas que nos ayudan a salir del estado de ignorancia: el deseo interno por algo nuevo y la necesidad externa que nos obliga a resolver alguna circunstancia.
O es una fuerza interna o es una circunstancia externa. En el estado de ignorancia es cuando llegamos a saber cuánto no sabemos. Nos damos cuenta que no sabemos. Cuando llegamos a ver que no sabemos y tenemos funcionando esas fuerzas, ya estamos aprendiendo. Y los motores que nos llevan son nuestros sueños, los ideales, los proyectos que tenemos para alcanzar, las ideas, donde imaginamos nuevas acciones o un trabajo que nos obliga, algo externo, por ejemplo, o una inesperada circunstancia externa, una mudanza, una muerte, una circunstancia que nos obligan a aprender un montón de cosas. Comenzamos el proceso de aprendizaje cuando salimos del estado de ignorancia, el paso que sigue, y entramos en la etapa siguiente, que es la de la información. Así podemos edificar nuestro futuro. Allí comienza a funcionar la etapa, el proceso del aprendizaje. Y entramos en esta segunda etapa, la información. Estar bien informado hoy está al alcance de todos. Mira, antiguamente, cuando yo era chico, recurríamos a la enciclopedia británica, íbamos a las bibliotecas a estudiar. Pero ahora, con internet, con la televisión, con el wifi, la banda ancha, todo el mundo está informado. Estamos viviendo en la época de la información. Es lo que más abunda. Todo el mundo sabe de todo. Está informado de todo. Hay 1000 vías para estar informado. Hay muchos que creen que estar informado es suficiente, y eso es un error garrafal. Estar informado no nos hace aprender, solamente es estar informado. Nos hace ser como espectadores de la vida, nos pasamos discutiendo sobre cualquier tema que escuchamos, pero no haciendo nada con todo ese tremendo caudal de información que tenemos a nuestro alcance. Estamos informados, nada más. Pero estar informado no es conocer. Conocer está ligado con el hacer, con el hacer. Pasamos a la etapa del conocimiento, cuando con toda esta información que tenemos generamos hechos. Y este paso requiere de acciones concretas. Debemos salir de esa zona de confort, de ser menos espectadores, e ingresar en la zona de riesgo, donde es que suceden las cosas. Porque el que no arriesga, bien. Debemos dejar de ser espectadores y convertirnos en actores. El mundo entero está esperando ver que nosotros, los hijos de Dios, nos manifestemos. Está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Los actores, nosotros, somos los que hacemos que las cosas sucedan. Hay un dicho que dice que del dicho al hecho hay un gran trecho. Por eso muchas personas no salen, porque hay que hacer. Y el aprendizaje te obliga al movimiento, a salir de donde estás y te proyecta a una nueva dimensión. Y en algunas personas este cambio le genera pánico, dudas, temores, confusión. Y nos escondemos en los enojos, la arrogancia, la soberbia. Para muchos, cambiar les molesta, por eso no cambian. Prefieren dejar todo como está. La tercera fase del proceso de aprender, de aprendizaje, es la etapa del conocimiento. Ese estado de conocimiento es cuando comenzamos a poner en práctica la información adquirida en la etapa anterior. Esta etapa está llena de experiencias con aciertos y errores, luchas internas de seguir o abandonar, alientos o menosprecios de terceros. Esto nos va a pasar cada vez que encaremos algo. El que se conserva en esta etapa sin renunciar es quien aprende, porque equivocarnos es normal, forma parte del proceso de aprendizaje. Imagínate un niño que aprende a caminar y nunca se va a caer. No, la caída es normal. El tema es que se vuelve a levantar. Gracias a eso, vos y yo hemos aprendido a caminar y a algo más. Así que no te preocupes por equivocarte, todo el mundo se equivoca. Quien dice que nunca se equivoca es o un marciano o un mentiroso. Es justamente en los errores donde uno aprende. Es como dice el libro de Hebreos,
que se cree, se aprende, se alcanza madurez cuando por el uso se tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es la experiencia donde radica el conocimiento. Es cuando tomamos acciones. Como dice el Señor, que la fe sin obras, correcto, es muerta. Conocimiento no es memorizar. Hemos ido a la escuela, a la universidad, y siempre tratábamos de memorizar. Pero eso no es conocimiento. El conocimiento no es acumulación de informaciones, sino competencia e idoneidad para actuar. El verdadero conocimiento es el que pasa a formar parte de nosotros, nos convierte en idóneos, virtuosos, especialistas, y asimilamos aquellas cosas que nos interesan. Presta atención, las que utilizamos o utilizaremos en nuestras vidas. Cuando algo nos entusiasma, nos interesa, ahí empezamos a practicar conocimiento. Memorizar, aprender algo a desgano, que no vamos a aprovechar, generalmente será olvidado. Pongo el ejemplo de la música en mi vida. Mira, te la cuento. En el estado de ignorancia, es decir, cuando era chiquitito, tuve ganas de tocar música. Bueno, yo soy músico, pero ya soy grande, ya pasé los 70, así que tranquilo. Pero era chiquitito y tenía ganas de tocar música. Entonces le solicité a mis papás que quería aprender música. Entonces ellos me enviaron a una profesora de piano de las de antes, de las de antes. ¿Con qué comenzó esa profesora? Con la información. Yo quería tocar piano y ella me viene con toda la historia de la música. ¿De dónde viene la música? La historia de los músicos en los últimos 500 años. ¿A quién le puede importar cuando vos querías tocar el piano? Los distintos estilos que hay. Bueno. Hasta que entramos en la etapa más angustiante para mí. Era la del solfeo. Do, re, es horrible. Realmente no quería solfear, pero tuve que aprender solfeo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, un, si, la, sol, un. Bueno, pero la profesora me dejaba solo. Yo me sentaba en el piano y quería adquirir conocimiento tocando aquellas cosas que ya sabía, que las notas podían ser redondas o negras o corcheas. Hasta sabía que existen semifusas. Y las notas eran el do, el re, mi, fa, sol, la, si. Pero yo quería tocar. Y esa profesora se enojaba conmigo, me retaba. No me dejaba realmente aprender. Ella me enseñaba lo que antes se creía. Hasta llegó a golpear con una regla de madera la punta de mis dedos cuando yo no le obedecía. Conclusión. No fui nunca más. Huí de esa profesora. El conocimiento no significa acumulación de información, sino competencia para actuar. ¿Por qué la mayor parte de los estudiantes aprenden una asignatura, dedicándose días y días a estudiarla, y después de tanto esfuerzo, años de esfuerzo, lo olvidan todo? ¡Qué derroche de energía! Bueno, esto nos ha pasado a todos. En la actualidad, con la inmensa cantidad de informaciones que circulan todo el tiempo, no tiene ningún sentido memorizar una serie de conocimientos que nunca nos serán útiles. Si empleáramos la misma cantidad de tiempo en aprender a aprender, nuestra mente sabría cómo procesar informaciones con mucha más facilidad y así estaríamos siempre aprendiendo, a cada instante, siempre. Porque aprender nunca termina. Hablamos de la primera etapa, que era la ignorancia. La segunda, la información. La tercera, el conocimiento. La cuarta, la sabiduría. Sabiduría. Cuando el conocimiento, ese que ya hemos adquirido, forma parte de nuestro ser, cuando ya está metido adentro de nosotros, andar en bicicleta, manejar un auto, tocar un instrumento, cuando ya lo tenemos, cuando no es una referencia externa, ingresamos en la etapa de sabiduría. Es que la sabiduría nos proyecta hacia afuera, hacia el dar. Ahora podemos enseñar los conocimientos que ya tenemos, los que hemos adquirido por la experiencia. A medida que más los enseñamos, más los damos, más nos vaciamos, es justamente cuando más aprendemos. Es un proceso que no tiene fin, un proceso sin fin. Siempre tendremos algo que aprender. Por ello, el sabio ingresa en la etapa de ignorancia para volver a comenzar a aprender, se informa de lo nuevo,
lo pone en práctica y lo enseña a otros para volver a comenzar. Es un círculo, un proceso. No es teoría, es práctica, práctica. La sabiduría no se enseña, solamente se aprende. Ya está en nosotros, forma parte de nuestra vida, es un capital imborrable. Dice la Biblia, oirá el sabio y aumentará el saber. Einstein decía que la sabiduría no es un producto de la educación, sino de toda una vida por adquirirla. Galileo Galilei decía que la mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Y el sabio Sócrates decía que solo sé que no sé nada. Y el verdadero sabio es el que se declara nuevamente en estado de ignorancia. Y nuevamente comienza el proceso de aprendizaje. ¿Quiénes son las personas que no aprenden, que no les interesa, que no avanzan? Espero que tú no lo seas. En nuestras aulas hablamos de alcanzar resultados extraordinarios y siguen entusiasmados aquellos que realmente entienden que lo mejor de la vida está por venir y se preparan para alcanzarlo. Bueno, con esto terminamos este aula, el proceso de aprendizaje y sus 4 etapas. Las recordamos: ignorancia, información, conocimiento y sabiduría. Correcto.